Cordial saludo para todos, queridos hermanos y amigos. Siéntanse bienvenidos a este gran estudio de Escuela Sabática, el repaso de la lección. Esa creencia de que los muertos aún se comunican con nosotros no lo comprueba la Biblia. Acompáñame a este repaso de la lección. El estudio de la Biblia es la esperanza de la vida. Vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que dirija todo este estudio. Oramos. Poderoso Padre que habitas en lo más alto de los cielos, gracias Señor por este maravilloso día que nos has regalado hoy. Gracias Padre porque tenemos una oportunidad más para acercarnos a ti. Perdona nuestras ofensas, Señor. Dirige nuestras almas, nuestro cuerpo y nuestra mente desde ahora y para siempre. Y permite que podamos entender tus sagradas escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. El repaso de la lección para hoy trae como título La vieja mentira de la inmortalidad. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a rana. Y el 14 nos dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Vamos también a analizar lo que nos dice el capítulo 18, verso 2. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Las expresiones como habitación de demonios o espíritus de demonios y hechicerías indican actividades demoníacas. No es de extrañar que se nos haya advertido de dos grandes engaños en los últimos días. Uno será la inmortalidad del alma. Por supuesto, eso es muy difícil de ver en la actualidad. Incluso en el mundo cristiano, la idea de que el alma es inmortal es casi una doctrina cristiana básica y muchos cristianos creen que al morir los salvos ascienden al cielo y los perdidos descienden al infierno. Es interesante analizar, queridos hermanos, qué es lo que está diciendo el mundo y qué nos está hablando la Biblia. Si nos ubicamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 y 6, nos va a dar una claridad acerca de qué sucede cuando una persona muere. La palabra de Dios dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. Y el 6 nos dice, también perece su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es maravillosa la palabra de Dios y en este sentido es un punto contundente porque nos está indicando de que los muertos nada saben, nada oyen y no tienen ninguna clase de participación de nada de lo que está sucediendo debajo del sol. También es importante, queridos hermanos, que si hay alguna persona que te está diciendo que te puedes comunicar con los muertos, con ese ser querido, lamentablemente no es posible, porque la Biblia nos está refiriendo que ellos nada saben, nada hacen y nada pueden realizar debajo del sol. También es importante, queridos hermanos y amigos, entender que en Apocalipsis capítulo 16 que acabamos de leer, en el verso 13-14 nos decía que han venido tres espíritus en forma de rana con el fin de engañarlos a todos. Y esos engaños sutiles de Satanás están inmersos en nuestra actualidad. Cada vez que alguien te dice que se ha comunicado con un familiar o con un familiar le ha hablado en sueños y esa persona está muerta, eso es un espíritu de Satanás que está tratando de comunicarse contigo o con esa persona. Vamos también a leer lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. La palabra de Dios dice así, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Interesante versículo para interiorizar. El Señor nos está diciendo aquí en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 16 y 17, que los muertos van a estar en un sueño profundo. Y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir por cada uno de nosotros, van a ser resucitados. Pero los que están muertos también van a ser arrebatados, van a irse también para el cielo juntamente con ellos, los justos. También miremos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y a la letra dice: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así dice el Espíritu: descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué maravilloso versículo. También es importante observar que cuando una persona está cambiando la palabra del Señor, hay que buscar referencias en la Biblia, porque a la ley y el testimonio, como nos lo dice en Isaías capítulo 8, verso 20. Y a la letra dice: a la ley y el testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque aún no les es amanecido. Qué interesantes versículos tenemos cada día. Y es importante, queridos hermanos, tener un reconocimiento. No solamente es conocer los versículos, es conocer la palabra de Dios, sino reconocer esta palabra para poder identificarla cuando nos estén engañando o cuando no. Uno de los pilares del engaño de Babilonia es la falsa concepción de la muerte, que sobre la base de la idea de la inmortalidad del alma prepara el camino para la influencia engañosa del espiritismo. Si tú crees que los muertos de alguna forma están vivos, hasta podría llegar a comunicarse con nosotros entonces. ¿Qué protección tienes contra miles de acechanzas que tiene el diablo para destruirte hoy? Querido hermano, querido amigo, es necesario empezar a leer las Sagradas Escrituras para poder tener una instrucción en este mundo de tinieblas, porque el ser humano está tratando de cambiar la palabra de Dios y se está poniendo por encima de Dios. Querido hermano y amigo, te ha hablado John Freddy Espitia, y que el Señor continúe bendiciendo tu vida y tu familia.